la palabra que cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que continuar hacia adelante. Razón dice tu palabra, Señor, y eso nosotros tenemos como preferencia, tal como lo dice la Escritura. Tu misericordia es mejor que la vida. Ahora muestra tu misericordia a los que estamos aquí de manera generalizada, o ya sea de manera individual. Salva a los que son tuyos y haz retornar a aquellos que un día te conocieron a ti, pero por descuidos espirituales retornaron al mundo y están pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Atrae, Señor, cual hijo pródigo, a los descarriados y bendíceles, porque ahí se hace de notar esto que estamos expresando a través de esta plegaria que estamos haciendo delante de ti, Señor. Tu misericordia es lo más grande, la cual nos ha sucedido a nosotros en nuestras vidas. Por eso que ella nos abrace, que ella nos encuentre. Y hemos entendido que a través de ella tendremos la satisfacción plena que nuestra alma necesita. Todo esto, Padre, lo hemos pedido en Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien sea la gloria por siempre. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, así puestos de pie, en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Vamos a darle lectura a los versículos del 19 al 20. Si hay alguien que tiene alguna interrogante, ¿verdad? ¿Por qué este día en el estudio de Juan leemos menos textos que cuando nos corresponde estudiar el libro de Génesis? Porque eso es lo que está establecido en el tema. Yo bien pudiese leer la mitad de un capítulo, pero hay una división de temas que tengo que llevar cada martes. Entonces estoy llevándola de manera ordenada para que podamos entender de manera sistemática mejor lo que aquí se está estudiando el día martes. Entonces el tema que vamos a desarrollar en esta noche se llama la sentencia. Así puede usted apuntar en su cuadernito, los que llevan sus propios apuntes de esos estudios. La sentencia. Tomamos los textos bases del 19 al 20, que dice de la manera siguiente, en forma de pregunta: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Para ubicarnos y no recordar o enfatizar mucho acerca de lo que ya hemos desarrollado en otras temáticas anteriores, vamos a ir al grano de una sola vez para poder aprovechar el tiempo que nos resta para poder impartir esta disertación.
Acuérdese, hermano, de que acá Jesús se encontraba en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Ahí estaba él en esa celebración. Y estando él ahí, se dieron muchas situaciones mientras él estaba allí en ese sitio. Y alguien lo decía de esta manera: para él era complaciente el estar en ese lugar. Y a pesar de que era complaciente, él habría de experimentar diversos tipos de rechazo de las personas que allí se encontraban participando en esta fiesta de los tabernáculos, que tenía como duración 7 días. Aunque él no participó desde el inicio, porque él llegó a la mitad de la celebración de esta fiesta. Pero a pesar de que él llega a la mitad, comenzó a observar cierto tipo de hostilidades que se presentaron a su alrededor. Y hoy vamos a observar otra de esas hostilidades, de las tantas que habrían de presentarse en ese sitio. Pero antes de observarla, quiero decirle, hermano, antes de entrar ya al desarrollo de esta temática, que a pesar de que habrían de darse hostilidades, el Señor habría de tener el control de todo. Y ese es lo bueno: cuando se dan situaciones a nuestro alrededor, hay cosas que no están a nuestro alcance, no podemos detenerlas. Y no podemos detenerlas porque sabemos que al estudiar el comportamiento del ser humano, en ese tipo de comportamiento, el hombre habrá de demostrarse como reacio a las cosas espirituales y reacio a lo que nosotros no sabemos compartir con ellos, no sabemos encajar con el tipo de pensamientos o decisiones que los hombres naturales toman. Es decir, siempre habremos de discrepar en sus decisiones y en sus mismos pensamientos. Por eso es que habrán de presentarse hostilidades, pero al analizar ese comportamiento o estudiar la misma naturaleza del ser humano natural, uno se da cuenta que el corazón del hombre está totalmente atrofiado por el pecado. Y como está atrofiado por el pecado, la manera como él va a visualizar las cosas del espíritu no será de la misma manera como las visualizamos nosotros. Es decir, como las miramos, como las analizamos de manera positiva. El hombre, en su análisis personal, por su corazón malvado, por su condición depravada, en su análisis, como Pablo lo escribe en su carta a los Corintios, él dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, no las entiende, porque para él, dice en ese análisis, las cosas espirituales para el hombre sin Dios, es decir, que no tiene a Cristo en su corazón, son locura. Así habrá de verla siempre, como locura. Entonces, cuando uno ya observa o estudia el comportamiento del ser humano, se comporta de esa manera porque está en una condición deplorable, está muerto en sus delitos y pecados. En su análisis no sabe él analizarlas de manera adecuada porque es un ciego. Es un ciego. Entonces, si está en esa condición, no tenemos nosotros que extrañarnos que, al igual como el Señor se le presentaron hostilidades a su alrededor en esa fiesta, no nos debe de extrañar a nosotros también que se nos presenten situaciones difíciles en el barrio, en la colonia donde usted vive, habita, en el cantón,
en cualquier lugar geográfico en donde el Señor nos haya colocado para ser luminares. Es decir, que las hostilidades siempre habrán de presentarse. Pero ahí el punto importante, cómo nosotros habremos de manejarlas. Si el comportamiento del hombre es el mismo de todas las épocas. Y me atrevo a decir, hay un avance de degradación. Así lo dicen algunos teólogos, que en lugar de que el comportamiento del hombre vaya mejorando, vaya evolucionando para bien, al contrario, eso no se da, sino que habrá de evolucionar, pero para poder implementar más maldades de las que no hacía antes. Por eso es que no nos extrañemos de las palabras de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Yo era un nene, era un chico cuando oía comentarios entre mis padres y algunos ancianos que eran familiares y decían estas expresiones acerca de lo que nosotros estamos viviendo en el futuro. Ellos no eran conocedores, mis antepasados, de la Biblia. No tenían discernimiento como nosotros lo tenemos, porque esas son cualidades que Dios da cuando usted está sometido a Él. Entonces ellos decían que habrían de venir tiempos cuando los seres humanos nos comeríamos los unos a los otros. Eso lo decían mis abuelos. Y yo, pero ni cerca entendía lo que ellos decían. Pero lo que sí puedo entender y percibir hoy, ya teniendo el discernimiento espiritual, es que a lo que ellos se referían era que la maldad en un futuro habría de multiplicarse de manera exagerada. Por eso es que no tenemos que ser engañados por lo que las personas presentan. Por ejemplo, hay personas que presentan simbologías. Hay un símbolo que de manera exclusiva se le llama el yin yang. Creo que si no lo estoy diciendo bien, ahí me corrige después, porque yo no me especializo en el estudio de los simbolismos de las religiones. Me agrada estudiar lo que está escrito en la Biblia, y si hay simbolismos ahí, entonces los explico. Entonces, en eso que llaman el yin yang, hay una parte que rodea que es negra, pero hay un puntito que es blanquito. Entonces, lo que sí he entendido en el análisis que he hecho, y lo que muchos dan a conocer, es que esa parte negra es la parte oscura que hay en la vida de todo ser humano, y el puntito blanco es la parte buena que hay en el ser humano. O sea, denote lo que ese simbolismo o esa simbología está dando a conocer, no es verdadera, sino que es algo que contradice a lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Tendría que retornar a lo que es la doctrina de la depravación total del hombre. Si uno analiza esa simbología o ese simbolismo, uno puede observar que la Biblia contradice eso. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en el hombre. En el ser humano no hay nada bueno. Bueno, la Biblia lo dice de esta manera. El apóstol San Pablo dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Y el Antiguo Testamento presenta al hombre en su propia radiografía, que aun cuando el hombre abre su boca, en las partes de acá, iniciales de nuestro cuerpo, de aquí para abajo, su garganta viene a ser como un sepulcro. Que si se abre un sepulcro donde hay una persona ya enterrada, eso despide una entina, una hediondez. Así es lo que hay en el interior del hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón.
Entonces, lo que eso nos indica es que no hay nada bueno en el hombre. En su interior no hay nada bueno. O sea que no hay nada lo que el Yin Yang señala. La parte negra es la vida oscura del hombre, podríamos decirle el pecado. El pecado. Y la parte blanquecita es porque hay algo bueno. No, no, eso no es así. En el hombre no hay nada bueno. Todo está corrompido desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Por eso es que uno de los libros proféticos, hermano, da a conocer una radiografía, podemos decirla, severa acerca del hombre mismo. Dice que somos como llaga podrida, que supura pus. Y no se extrañe cuando otro libro profético dice que las acciones que un hombre en ese estado hace no son recibidas por Dios. Es decir, sus acciones que la gente llama buenas, pues eso dice la Biblia, esas acciones o esas obras que los hombres hacen estando en ese estado de separación de Dios, dice que esas obras son vistas por Dios como trapos de inmundicia. Y lo que da a conocer, hermanos, en el original del hebreo de la Biblia, cuando uno estudia, es que esas obras son vistas como trapos llenos de sangre. No agradan. Qué duro, ¿verdad? Pero eso es lo que está escrito aquí. Esa es la realidad. Esa es la radiografía que Dios presenta acerca de cómo está el hombre. Por eso no nos extrañe, no nos debe de extrañar que el comportamiento del hombre natural sea de hostilidad en contra de nosotros. Más no se lo puedo explicar. No se puede esperar que de hace 30 años para acá el hombre haya evolucionado en un comportamiento bueno. No hay bueno ni aún uno en este mundo. El único bueno se llama Jesucristo, hermano. Sí, pero yo conocí una persona que hace obras de altruismo. Conocí una persona que habla muy bonito, muy respetuosa. Alguien puede tener ese tipo de actitudes, pero su corazón siempre sigue siendo malo y reacio ante las cosas espirituales. Pero lo que quiero hacerle ver es esto: hay que saber manejar. Cristo supo manejar esas situaciones que se presentaban a su alrededor. Que nadie nos saque de nuestras cabales, que nadie nos saque en donde el Señor nos ha colocado. Ahí tenemos que permanecer firmes con la verdad. Cuando hay verdad en nosotros, eso no es coartado. Nadie puede obstaculizar eso. Al contrario, la Biblia dice que para poder manejar todas esas cosas, hostilidades que se presentan a nuestro alrededor, dice Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No se abalance a pelear contra la gente. Ese es lo más ridículo que podemos hacer nosotros. A tratar de defender la Biblia o defendernos nosotros. La Biblia se defiende ya sola. Es la palabra infalible de Dios. Entonces, ¿cómo manejar todas esas circunstancias difíciles? Tiene dominio propio. Si alguien se presenta con alguna hostilidad, presente la palabra. Es eso lo que tenemos que hacer. Y si alguien contradice y no cree la palabra, sigue hablando de la palabra. Porque alguien puede presentarse como una persona religiosa con buenas acciones, pero esas buenas acciones y esa apariencia religiosa no quita el mal que hay en el corazón de esa persona. Así es que, hermanitos, vamos a estudiar hoy esa temática, su sentencia. Es decir, la sentencia que el Señor va a hacer en contra de los religiosos y de los judíos de su época.
Analicemos el primer versículo, que es el versículo número 19. En forma de pregunta, vamos a ir analizando. ¿No dio Moisés la ley? Repita conmigo esa frase. ¿No dio Moisés la ley? ¿Por qué está haciendo esa pregunta el Señor a los que eran los pilares de la religiosidad en Jerusalén y que estaban ahí en la fiesta? Porque el Señor estaba consciente, de ahí viene la pregunta, del odio. Por eso es que hablé de hostilidades, del odio venenoso que estas personas que se decían ser la autoridad máxima de la religión en Jerusalén tenían en contra de él. ¿Cómo es que Jesús se dio cuenta que estos lo odiaban? Pero ahí no termina todo, porque el caso es este, hermano, que cuando alguien tiene ese tipo de hostilidad que sale del corazón, el odio, ese es lo que emana del corazón. Cristo dijo que el problema no es lo que va para adentro, el problema es lo que sale de adentro para afuera. Porque de un corazón malo, de una vida no regenerada, van a salir acciones malas. No se puede esperar nada bueno de una persona que no tenga a Cristo. El hombre es malo. Entonces, las acciones malas externas que una persona da a conocer vienen del interior. ¿Cómo es que Cristo se dio cuenta que estos tipos tenían veneno en el corazón? Bueno, la respuesta está. Él lo conoce todo. Diga la expresión conmigo: el Señor lo conoce todo. ¿Cuántos creen que Él sabe a qué hemos venido aquí? Vale. Entonces, que sus intenciones sean buenas, hermano. Él lo conoce todo. Él sabía, denote esto, que si había veneno en el corazón de estos tipos, significa que lo odiaban a Él. Cuando una persona siente odio en el corazón en contra de otra persona, esa persona no desea buenas cosas hacia el otro. Lo que él siempre habrá de procurar con ese odio es consumar lo que está mal. ¿Por qué lo digo así? Porque, denote, y máximo en un religioso, si esa persona desea consumar, por ejemplo, ya siente odio, o sea, tiene veneno, siente odio. Ahí está la raíz de todo el problema. El veneno que hay, el mal corazón, el veneno, el odio, eso lo va a querer llegar a consumar, matar a esa persona. Y eso es en contra de la misma Biblia. No necesariamente la acción tiene que hacerse práctica. Desde el momento en que esa persona está pensando hacer una acción de ese tipo, pensándolo, ya está matando. Ya está matando. Eso va en contra de uno de los mandamientos escritos en el Decálogo, que dice así, que reza así: no matarás. Entonces más de alguien puede decir, ¿verdad? Yo jamás he cometido homicidio, jamás he matado a nadie. Pero ¿cuál ha sido tu pensamiento en contra de tu prójimo? ¿Alguna vez has sentido que tienes veneno en el corazón y sientes que alguien te cae mal en la iglesia? Pero eso no queda así. Hay personas que son tan sencillas. Dicen: no, hermano, si solamente me cae mal. Sí, pero el caer mal pasa a otra etapa. Si te cae mal alguien es porque no lo quieres. Y si no lo quieres es porque lo odias. Yo les estoy hablando de la Biblia. Yo no he venido a hablarles aquí expresiones filosóficas. En más de algún momento usted ha deseado que esa persona le pase una rastra, o ya no venga a la iglesia, se asume. Porque el que odia no desea cosas buenas hacia el prójimo. Es como las personas que dicen: yo jamás he cometido adulterio.
Sí, pero con solamente codiciar a una mujer, ya cometiste adulterio. Así lo dijo Cristo. Y así es cuando una persona dice, jamás he matado a nadie. Sí, pero pregúntele qué tiene a la par. Pregúntele, yo no sé si es su esposa, su esposo, cuñado, primo, lo que sea. Pregúntele. Y ahí va a ser clave. Usted va a ver el rostro de esa persona y va a ver su reacción. Pregúntele, ¿me amas? Ni lo vio. Para acá me sigue viendo. No, yo no le dije que me viera para acá, que le preguntara. ¿Qué le dijo? Que no, ¿verdad? Entonces, si no lo ama, lo odia. Y si lo odia, lo quiere matar. Y así es. ¿Amas o odias? Dios nos ha mandado. No, no hay dos cosas. No hay dos cosas, hermano. Solamente hay una en el Evangelio. Y aquí la Biblia nos manda amar al prójimo como a ti mismo. Te guste o no te guste. Eso es lo que no me gusta del Evangelio, pero tienes que hacerlo. A Cristo, hermanito, lo odiaban y querían matarlo. Corroboremos esto porque estamos examinando del por qué la pregunta de Cristo hacia estos religiosos. Abra su Biblia, ahí mismo en el Evangelio de Juan, ya lo estudiamos. Usted se ha de recordar en el capítulo 5, versículo 18. Léalo por favor conmigo, el versículo 18. ¿Qué dice 5:18 de Juan? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cuál es la frase clave ahí? Querían matarlo. Ya vieron que no es invento mío. Lo odiaban, había veneno en su corazón. Hay otra frase que aparece allí en Juan, que ya lo estudiamos también, está allí. No voy a agarrar otro libro, sino el Evangelio de Juan, en este capítulo 7. Y está en el versículo 11, o sea, retrocediendo los versículos nada más, porque estamos estudiando el 7. Juan 7:11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta, las hostilidades que le hablaba yo, y decían, ¿dónde está aquel? Pero ¿para qué lo buscaban? ¿Para qué cree que lo buscaban, hermano? No, y querían matarlo. O sea, que lo odiaban. Por eso es que ahora que hemos visto esto, entendemos el por qué y de dónde viene la pregunta. Porque lo que ahora Jesús va a hacer a través de esta pregunta es pronunciar juicio directo sobre las personas con una pregunta retórica. Y es esa pregunta retórica. ¿Cuál es esa pregunta retórica? La que está aquí en el versículo número 19. ¿No os dio Moisés la ley? Esa es la pregunta. Pero también, a pesar de ser pregunta, está pronunciando juicio directo sobre las personas con ella misma. ¿No os dio Moisés la ley? Es decir, cuando le dice, no os dio Moisés la ley, ¿qué cree que ellos habrían respondido? Es como que nos preguntaran a nosotros, vean. Directamente, ¿no os dio Moisés la ley? Entonces tiene que haber una respuesta. Pero ¿cuál hubiese sido la respuesta de estos judíos? Hubiese sido esta. Habrían respondido con un sí. Sí, Moisés nos dio la ley. Y ese sí hubiese sido un sí enfático. Hubiesen dicho, sí,
Por supuesto, Moisés nos dio la ley. Y veámoslo porque eso está escrito acá. Si hubiese sido ese sí, enfático, por supuesto, a donde está escrito, cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2, en el versículo 17, rezan así las frases hasta el 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está refiriéndose a ellos, a Israel. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahí está. Ellos tenían la ley. Esta era una nación de pactos. Eran conocedor de ella. Entonces, hubiese sido ilógico decirle, no, Moisés no nos dio la ley. Por eso es que tenía que haber una respuesta, y era un sí, y algo enfático. Sí, por supuesto, Dios nos dio la ley. Ahora, a esta pregunta que el Señor está haciendo, ¿no dio Moisés la ley? Hay un dato también importante que considerar, y es este, porque hace unos minutos les dije, la pregunta es retórica, ¿verdad? Ahí el Señor les está enviando un juicio a ellos, juicio directo. A esa pregunta viene lo otro que aquí está escrito en este mismo versículo, en el verso 19. Y ninguno de vosotros cumple la ley. Mire qué tremendo es esto. Ya habían respondido el sí en el comentario que yo le he dado a conocer a través de la explicación. Por supuesto, Dios nos dio la ley. Pero viene esto, mire hermano, y ninguno de vosotros cumple la ley. O sea, a pesar de que tenían la ley y eran la nación privilegiada, porque todo aquel que Dios le da de sus bendiciones, le da de sus pactos, le da de su ley, es para ser diferente. No sé si me explico. Es para ser distinto. Esa es una bendición tremenda. Pero al decirles, ninguno de vosotros cumple la ley, esa viene a ser como una declaración. Una declaración más precisa que el Señor pudiera hacer en cuanto a la verdad del pecado humano. ¿Por qué? Porque nadie, según lo que les he explicado, puede cumplir la ley. Moisés les dio la ley, pero cumplen, viven, hacen ustedes esa ley, la practican. Si hubiese habido otra respuesta de parte de estos religiosos, hubiese sido una respuesta inapropiada. ¿Por qué? Por eso es que me complací de manera personal el explicarles un poquito en la introducción por qué del comportamiento reacio, hermano, en contra del evangelio y en contra de quienes profesamos el evangelio. ¿Por qué de las hostilidades? Examínelo y armemos el rompecabezas. Introducción al desarrollo. Porque el corazón del hombre es malo. Si sus actitudes son malas, es porque su interior está mal. Ahora eso lo agarro para mostrarle esto. ¿Cumplen ustedes la ley? Si ellos hubiesen dicho sí, mentirosos. Porque no hay nadie quien pueda cumplir la ley. No hay nadie. Si alguien tiene el atrevimiento de decir, yo pues he vivido 8 de los mandamientos escritos en el decálogo,
Sí, pero si quebrantas uno, incumple los demás. Y la pregunta sería esta: ¿por qué nadie, ni ellos mismos, aunque eran celosos, aunque amaban la ley, no podían cumplirla? Porque el hombre no puede hacerlo por su condición espiritual. Esa es la respuesta. Su vida pecaminosa no le permite cumplir lo que es santo. Porque la ley de Dios no es imperfecta. La ley de Dios es santa y pura. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense el hombre natural tratando de cumplir con los mandamientos de Dios. Yo al principio tenía una frase cuando predicaba en las campañas, y era esta: venga Cristo, ¿verdad? Venga Jesús, Él va a perdonar sus pecados. Son frases reales, porque Dios lo hace. Pero ante esa invitación oía otro tipo de frases en contra de lo que yo decía cuando invitaba a las personas. Algunas ocasiones, usted sabe de que no hago la invitación acá. En las actividades, esa es una cualidad que Dios me ha dado, me bajo e invito a las personas y van a convertirse. No porque yo lo llame, sino porque el Señor pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Pero de aquellos que les he invitado de manera personal dicen estas expresiones: hermano, no quiero hacerlo porque no me gusta jugar con el evangelio. Esa es una. Dos, es que si me hago evangélico no voy a poder cumplir. ¿Ya ha oído esas frases usted? ¿Verdad que son muy comunes? Es que si me hago evangélico no voy a poder cumplir. Y no me gustaría estar una semana en el cristianismo y una semana en el mundo. ¿Cuál sería nuestra respuesta a ese tipo de frases negativas? La respuesta sería esta: mira, hijo, no hay nadie quien cumpla. Todos somos un montón de ineptos. Eso lo digo yo. El único que cumple, en la explicación que he dado, el único que ha cumplido y sigue cumpliendo es aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca del pacto de sangre que Dios hizo con nosotros? Dios vio un montón de ineptos, un montón de personas reprobadas, réprobos, ciegos, inválidos espirituales. La frase que reza en ese pacto es esta: si ustedes me son infieles, yo permanezco fiel. Aleluya. Si nosotros hubiésemos hecho ese pacto, ¿verdad? Porque para que haya un pacto tienen que haber dos personas. Para que haya, la palabra pacto es convenio. Pero como no somos nosotros los que nos comprometimos, sino Él. Soy yo quien lo inicia y soy yo quien lo va a culminar. ¿Qué dice la epístola a los Hebreos? ¿Qué dice la epístola a los Hebreos? Que Cristo es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que inicia y Él es el que termina. Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si habláramos de cumplir, dispénseme la expresión que voy a utilizar, somos un montón de amolados. Porque uno queriéndose, ¿verdad?, esquivar de las debilidades, porque uno ha estado acostumbrado, ha estado más apegado a lo terrenal, al hábitat de este mundo. De repente se convirtió a Cristo hoy y en la casa llega diciendo, y de repente se le olvida que es cristiano. ¡Ah, ya van a ver, papi, pipo!
y se pega en la boca. Aunque se mete un tizón en la boca o se lacere la espalda, como hacían muchas personas, la vieja naturaleza no se la va a poder sacudir, porque nosotros somos distintos a las personas que no conocen de Dios. Eso métaselo en la cabeza, porque aquí está escrito en la Biblia. Cuando el Señor regeneró nuestras vidas, no quitó la vieja naturaleza, sino que lo que hizo fue agregar, imputar a esa vieja naturaleza una nueva. Nosotros somos un fenómeno. Somos poseedores de dos naturalezas. ¿Por qué los pastores insistimos que nos congreguemos todos los días? Porque todos los días se nos pegan talajes, se nos pegan cucarachas, se nos pegan moscas, rones, se nos pegan costras pecaminosas. Y cuando nos congregamos, venimos a la iglesia, la palabra tiene un efecto como el agua. Cuando lo oímos, la palabra nos limpia. Esa es una. Dos, hay gente que cree tan sencillo. Dice, el pastor les impulsa a congregarse todos los días porque necesita las ofrendas y los diezmos. Pues fíjese, le voy a aclarar aquí algo que usted tiene que tenerlo muy en claro. Quienes necesitamos de las ofrendas y los diezmos no somos los pastores, sino que esa es una bendición suya, porque a nadie se le obliga a ofrendar ni diezmar. El diezmo no es impuesto, eso se da como gratitud. La ofrenda da a aquella persona que tiene posibilidades de dar, y no es algo impuesto. Que a algunos lugares se les pasa la mano porque los pastores somos muertos de hambre, es una cosa diferente. Pero en el caso de acá, no, señores. Le voy a enseñar este principio. Si a alguien se le dice que se congregue, es porque tiene dos naturalezas. Si deja de congregarse, como muchos tienen por costumbre, dice Hebreos, ¿verdad? Entonces cuando usted se queda en la casita, no siente ganas, llega cansado, dice, ya estoy cansado, yo vengo cansado, solo Dios sabe que cherriata. La frase que decimos no en buen salvadoreño, sino en mal salvadoreño, utilizando un léxico que no es el correcto. Entonces nos quedamos en la casa, prendemos la televisión con el cafecito y máximo está lloviendo. En ese mismo instante, usted al quedarse por cualquier desgano que tenga, está alimentando a su vieja naturaleza. Dice un escritor, teniendo dos naturalezas es como tener dos perros en nuestro interior. Ahora lo va a entender mejor. Si nos quedamos y no nos congregamos, aquellos que dicen, ay, es que para ser cristiano no se necesita congregarse. Esa es una enseñanza floja y hueca. Y quien la dice es porque no le he enseñado. El principio es este. Si se queda o no haciendo otras cosas, está alimentando al perro negro, lo está fortaleciendo. Y cuando venga la prueba, usted no va a tener resistencia. Cuando venga la tentación, el perro lo va a impulsar, porque está fuerte, a que usted peque. Ahora me entiende este otro principio. Cuando usted se congrega, usted recibe la palabra. La palabra es el alimento del alma. El alma no come frijoles, ni carne, ni pollo campero, señores. El alma, cuando usted viene, se congrega y la satisface con la palabra, el alma se nutre. ¿Ya han visto ustedes aquellos cholos? Ya no aguanto, ya no. Ya voy por el medio paquete. ¿Cree que aguanta? ¿Cree que lo levanta? Hay pote que está. Mano, ¿usted cree que le levanta esto? Venga.
Y si se frega la columna, su esposa me va a culpar a mí. Mejor no. ¿Ya han visto ustedes aquellos cholos, hermano, que tienen tamaños ñeques? Tamaños así, así. Esos tipos son disciplinados. El ejercicio físico para nada aprovecha. Eso lo dice la Biblia. Tu cuerpo para volverte vanidoso. Pero el ejercicio espiritual es provechoso. Eso sí. Entonces, cuando usted se alimenta con la palabra, se congrega, escúcheme bien, usted está nutriendo su nueva naturaleza y se hace fuerte como esos Charles Atlas, Mr. Men's Universe. Creo que en hebreo le hablé. Entonces se nutre cholo, así está su alma. Cuando viene la tentación, usted no cae tan fácilmente. No cae. Usted está nutrido. Pero cuando usted viene una vez a la semana, usted es desnutrido. Porque a usted le gusta la incaparina, pero el alma necesita leche espiritual. Ahora me entiende por qué insistimos que nos congreguemos todos los días. Hoy sí lo entendemos. Porque no todos diezman, no todos ofrendan, centavos echan. Y mientras más grande sea la cantidad de gente, menos dinero se recoge. Por las personas que dicen, ahí entra bastante dinero. Algún día pídale permiso a quien lleva el control de todo eso, porque yo no lo llevo el control espiritual. Ese dinero no sé nada, señores. Y batute es esta lo espiritual. Me cuido las espaldas. Por la gente que dice, bastante. No, señores, aquí nuestro objetivo no es su dinero, es su alma. ¿Se congrega usted? ¿Está alimentando su alma todos los días? ¿O ha escuchado expresiones negativas, extrañas de sus amigos, de sus compañeros, que así le han dicho? Es que para ser cristiano no se necesita congregarse. No, el que no se congrega demuestra que nunca ha nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo busca el alimento para nutrir su alma. Alábele que él vive. Eso busca. La palabra para alimentarse. No me estoy saliendo de la línea del mensaje. Pero cuando estamos aquí aún nutriéndonos, tenemos debilidades. Y no crea que somos perfectos. Siempre van a haber luchas. Pero con la única diferencia que tenemos al Señor de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra. ¿Y qué de estos judíos? ¿Tenían la ley? ¿La amaban, lastimaban? ¿O eran celosos en ella? Pero la habían trastornado. A eso quiero llegar. ¿Os dio Moisés la ley? Sí. Sí, nos dio la ley, por supuesto. Ninguno de vosotros cumple la ley, les dijo Cristo. La sentencia, declaración precisa que él podía hacer de la ley y hablar de la verdad del pecado. Nadie puede cumplirla porque hay pecado en el hombre. Nadie puede guardarla. Veamos algunas citas bíblicas respecto a esto que están contenidas cuando Pablo escribe su carta a los romanos. Ahí está cerquita, hermano, no se complique la vida. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 9. Ya le enseñé, ya le di cátedra al principio, el por qué, vea. Pero es necesario que usted lea la Biblia, como repetir lo que yo ya le dije. En el versículo número 9, dice así. ¿Ya lo tiene? Léalo pues. Léalo. Imagine que no está leyendo. Pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están
¿Cómo están? Bajo pecado, hermano. Están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y vea lo que les dije, la garganta, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides que hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mire la radiografía. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que el que quiere cumplir la ley y está bajo la ley, está bajo maldición, hermano. Eso da a entender la frase aquí. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Voy a repetirlo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cumplen ustedes la ley? ¿Moisés les dio la ley? Sí, claro que sí. Cualquiera se jacta. ¿Pero la cumplen? Sí, claro que sí. Nadie cumple la ley. Porque todos los hombres están bajo este estado en que Pablo lo da a conocer aquí cuando escribe a los romanos. ¿Qué dijéramos? Lo que él les escribe a los Gálatas un poquito más adelante, en el capítulo número 5, en su carta a los hermanos de Galacia. Abra su Biblia y léalo conmigo. Y lea el versículo 3 al 6. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tremendo, ¿verdad? Puede haber jactancia en alguien, pero esa jactancia, ¿de qué sirve? La pregunta directa es: ¿cumples la ley? ¿La vives? Nadie puede vivirla. ¿Por qué? Ya hablamos de la condición del hombre, pero aquí viene el otro asunto. Veamos para qué fue dada la ley. Porque hay personas que todavía, en la actualidad, hay aparecido un nombre de una congregación que se llama la Iglesia Israelita. Y tratan y guardan el sábado y tratan de cumplir los mandamientos de Dios. Nadie, señores. O sea que estas personas trastornan todo el asunto contenido en este libro. Veamos el propósito de la ley. ¿Cuál fue el objetivo de que Dios haya dado la ley? La ley es importante, pero aquí mismo ya hemos leído que el primer aspecto importante por el cual Dios dio la ley a su pueblo fue para revelar el pecado y no para salvar. Para revelarlo. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos? Pervirtieron esto que está escrito aquí. ¿Y por qué la pervirtieron? Porque la tomaron o la interpretaron de una manera diferente. Ellos querían vivir la ley para salvarse, para obtener salvación, y no fue dada para eso la ley, sino para revelar el pecado que hay en el hombre. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo, por lo cual fue dada la misma ley también, es para que ellos se convencieran. Y al convencerse, ellos que no podían cumplir la ley,
Ellos tenían que humillarse. Y a través de esa misma humillación, la humillación nos iba a llevar al arrepentimiento y a la fe. ¿A la fe en quién? Es decir, si yo no puedo cumplir, soy un inepto, no puedo hacerlo, estoy bajo maldición si trato de hacerlo. Entonces tenían que humillarse, arrepentirse y volverse a la fe. ¿Pero la fe en quién? En el único que cumplió la ley. Ya. Cristo no vino para incumplir la ley, no vino para abrogar la ley. Él mismo lo dijo, Él vino para cumplirla. ¿Por qué Cristo fue el único ser humano que cumplió la ley? ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Y quién es Cristo? Es Dios. Pero ¿quién es Cristo según lo que narra la Biblia? Dice la epístola a los Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y quiénes son los que le incumplen? ¿Quiénes no pueden cumplirla? Todos los seres humanos que están atestados por el pecado. Pero como Cristo es sin pecado, a Él es a quien la ley señalaba. Y por eso es que los hombres tienen que volverse a Él para creer en Él por la fe. Él era el final de la ley, hermano. La ley lo señalaba a Él. Pero aquí viene el problema. ¿A quién querían matar estos tipos? ¿A quién querían matar estos que estaban en la fiesta de los tabernáculos? ¿A quién odiaban? Al único que podía librarlos de la condenación y de la maldición, la cual ellos habían caído por tratar de cumplir la ley. Porque Cristo es el único. Lo odiaban tanto que querían hacerlo pedazos, hermano, matarlo. Y por eso es que la otra frase que reza ahí, volvamos a lo que dice allá Juan en su capítulo 7, en las últimas expresiones del verso 19: ¿por qué procuráis matarme? O sea, aquí viene, denote esto. Si Él ya les había declarado una sentencia hacia ellos, les dio Moisés la ley, ¿viven la ley? O sea, nadie puede vivirla. Nadie. Todos son ineptos. Entonces, si ustedes mismos dicen que aman la ley, la estiman, entonces, mire, muchachos, si aman tanto la ley y sienten celo por ella que tratan de cumplirla, ¿por qué me quieren matar? Porque yo creo que el que estima, el que ama la ley y la conoce, sabe lo que en ella está escrito. Es como nosotros, hermano. Yo he comentado aquí porque hay personas que creen que nosotros los pastores, somos perfectos. El domingo comenté acá que yo me pasé un día al semáforo y en otra ocasión no cargaba el cinturón y el policía me siguió y yo enojado y le dije: ¿por qué me pones la esquela? 2 te voy a poner, me dijo. 1, porque sos pastor y sos conocedor de la Biblia, hermano, me dijo. Yo que sabía que era cristiano, hermano. Y 2, porque infringiste las leyes de tránsito. Poneme solo 1, pues, le dije yo. Nada, me dijo. Infringiste siendo conocedor y eres responsable. $77. Mira que no ha estado buena la venta, le dije yo. ¿Cuál venta? Me dijo. ¿Y sos pastor? Me dijo. Me cayó. Entonces, cuando alguien conoce la ley, es responsable. Y sabe que dentro de la ley está escrito: no matarás. ¿Y por qué querían matar a Cristo? Desde allí estaban incumpliendo ellos. Sentían odio. ¿Por qué queréis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Ahí está la sentencia en forma de pregunta. Se enorgullecían de ser discípulos de Moisés,
Pero como se lo dijo Cristo en su ministerio, se enorgullecían: nosotros somos descendientes de Abraham. Abraham tenemos por padre. Dijo el Señor: no, mire, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque las acciones, las obras de una persona dan a conocer quién es Él. Estos querían matar al Señor. A pesar de que ellos se jactaban, se enorgullecían, repito la frase. Pero su trato hacia Jesús mismo era una afrenta a Dios, hacia la ley. Porque si el hombre incumplía la ley, ¿para qué fue enviado Cristo? ¿Para qué fue enviado Cristo? ¿Para qué envió a su Hijo? Ahí viene el asunto: para librarlos de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Todo el que incumpla la ley tiene que morir. ¿Y sobre quién recayó la maldición de la ley? Sobre Cristo, en su cuerpo colgado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero a Él querían matarlo, hermano. Y eran ciegos, porque el que habría de tomar el lugar de ellos y cumplirla, querían matarlo. Eran ciegos, totalmente ciegos. Y por eso es que ante esto que el Señor les está señalando, vea la respuesta de los que están abajo. Porque aquí no son la crema y la nata, no son los doctores de la ley, sino porque allí habían judíos participando de la fiesta. Dice el verso número 20: respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Qué le dijeron, hermano, que tenía? Demonios. ¿Qué estaban diciendo con esas frases? Hay dos interpretaciones: una sencilla y una severa, como insulto. Si usted lee algún comentario bíblico, cualquiera que sea. ¿Cuál es la primera? Demonio tienes. Nos dicen que es un insulto, es una blasfemia, porque lo que están diciendo es que él tiene alianza con los demonios, con Lucifer. Y esa es una blasfemia, hermano. Blasfemia es insulto. Y la otra frase sencilla, que es menos insultante, es la que otros agarran. Y es que ellos estaban diciendo que él era un hombre chiflado, que disparates estaba hablando. A eso se refiere la otra interpretación también. Como diciéndolo, si usted lo entiende de manera literal: ¿o estás pensando que nosotros queremos matarte? ¿Por qué? Porque los judíos normales no conocían el corazón de los doctores de la ley. O sea, ellos no sabían la intención de estos, porque preguntaban: ¿dónde está aquel? Pero Jesús lo conoce todo. Ahora, si ellos no conocían esto, entonces ellos pudieron haber pensado: este disparate está diciendo, este está chiflado. Porque para ellos les parecía algo contradictorio que alguien estando en la cúpula de arriba tuviera la intención de matar a Cristo. Eso no lo concebían, pero note, de último sí lo concibieron. Conforme vayamos avanzando, y si usted lee los otros evangelios sinópticos, va a denotar que al fin se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque estos judíos, los mismos, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en su entrada triunfal, ¿qué dijeron? ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Lo ovacionaban. Esos mismos, al siguiente día, fueron impulsados por estos mismos religiosos a que pidiesen la crucifixión de Jesús. Cuando Pilato pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Los mismos doctores de la ley los empujaron a que pidieran a Barrabás y que pidieran la crucifixión del Señor. Hermano, Jesús no tenía ninguna alianza con los demonios. Jesús no hablaba chifladuras, como nosotros decimos, o disparates. Jesús estaba hablando la realidad.
Y esto trae su enseñanza. Si alguien dice amar a Dios y conocerlo, compórtate con lo que tú dices. Eso es lo que era conocer. Eran conocedores de la ley, se jactaban, trataban de cumplirla, pero la habían distorsionado. La ley no fue dada para eso, sino para señalarle su pecado, sus bajezas, lo inepto que ellos eran para volverse a Dios. Pero ahí estaban de necios, la enseñaban, la hablaban. Y aquí en la fiesta de los tabernáculos se dedicaban a eso. Y aunque se dedicaban a enseñarla, no había ningún efecto de la ley hacia el corazón de ellos, porque cuando hay efecto de la palabra en nuestros corazones, se evidencia. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Ahí estaba el dador de la vida. Ahí estaba el que estaba dando sentencia en contra de ellos. Y qué terrible es no entender y terminar ciego y vivir esa realidad de querer asesinarlo a él, porque matarlo querían, hermano. Matar al dador de la vida. ¿Qué hacemos nosotros con el que querían matar hace 2000 años? Porque hay personas que quieren seguir haciendo eso, quieren seguir obrando en mal en contra de la palabra. ¿Por qué odiar lo que puede darnos vida? ¿Por qué no hacer lo contrario? ¿Por qué no amar lo que nos da vida? ¿Por qué no amar al dador de la vida? Y por eso es que él dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por la condición pecaminosa en la cual estamos. No hay ningún yiyán blanco y negrito. No, señores, el hombre está prieto en su interior, porque odia lo de Dios. Entonces, no se extrañe cuando su vecino diga: te hiciste evangélico, chiflado. No se extrañe cuando en el trabajo sus compañeros que lo amaban antes, hoy comienzan a verlo algo raro, porque ya no chupa, porque ya no delinque, porque ya no roba, porque ya no mata, sino que comienza a hablar diferente. Ya no habla patanadas, hoy habla del mensaje que da vida. No se extrañe cuando vengan hostilidades, pero sepamos manejar las situaciones. Parémonos bonito. ¿Sabe qué es pararse bonito? Ser perseverantes hasta el final, y por nada retroceder, por nada, sino que seguir adelante, enseñando la palabra, enseñando la palabra. Y si alguien no la cree y la odia, pues hay quienes la van a amar, hay quienes la van a recibir. Usted y yo estábamos en esa lista de los que odiaban a Cristo, de los que odiaban la palabra. Yo: no, pastor. Nuestros hechos verificaban, porque actuábamos con indiferencia en contra de la palabra. Hoy los que están aquí, muchos ya son nacidos de nuevo, pero hay personas que siguen luchando, siguen contradiciendo. Yo: no, pastor, creo en la Biblia. Sí, tu vida, tu estilo de vida da a conocer que estás en contra de Jesús y lo odias. Cuando te vuelvas a Él y vivas la palabra y lo alabes y lo ames a Él con toda tu alma y con todo tu corazón, entonces vas a entender lo que nosotros ahora entendemos: que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por la enseñanza de esta noche. Padre, te bendecimos, te exaltamos tu nombre. Quiero hacer dos invitaciones así como estamos. Si aquí en medio nuestro hubiesen personas que no conocen del Señor, no conocen a Cristo, tu estilo de vida contradice lo que este libro nos enseña, ya no quieres seguir viviendo de esa manera, entonces ríndele tu vida al Señor acá hoy, esta noche. Pónganse de pie las personas que le van a dar su vida a Jesús por primera vez. Pónganse de pie los que son amigos y que hoy le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. ¿Hay alguna persona en esta noche? Rápido.
el tiempo transcurre. ¿Hay alguna persona? O si hubiese alguien quien necesite reconciliarse. Usted está caído del evangelio. Usted dice, es que yo ya por allá reconcilié, es que allá en mi casa, es que allá en mi trabajo. No, si sigue viviendo el mismo estilo de vida que lleva, eso contradice lo que usted dice con su boca. Porque cuando una persona reconcilia, cuando una persona se convierte al evangelio, hay un cambio de pensamientos, hay un cambio de acciones. ¿Hay alguien en esta noche quien necesita reconciliarse? Póngase de pie. Póngase de pie rápido. Voy a hacer una oración especial. ¿Hay alguna persona que presta oído a esta invitación? Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Ya no continúe en esa situación que lo está llevando a la muerte. Usted pide bendición, pero ¿cómo va a tener bendición si usted no honra a Dios con su vida? No honra a Dios en su trabajo, no honra a Dios. No es luminar en medio de las tinieblas. ¿Habrá alguna persona en esta noche que se pone de pie? Entonces vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tus bendiciones. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está.